Presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Vassar, profesor, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. El día de hoy, para compartir bajo el tema Jesús enfrentará a Babilonia en su retorno. Antes de eso, veamos la importancia de los temas de profecía bíblica. Babilonia en el Apocalipsis es el nombre simbólico mediante el cual se denota a Roma. Apocalipsis 14:8, 17:18. ¿Es esto cierto en los términos de la Biblia? ¿La cita anterior es cierta? El poder de Roma fue considerado por los judíos posteriores, al igual que el de Babilonia por sus antepasados. Compare Jeremías 51:7 con Apocalipsis 14:8. La aparición de este nombre, Babilonia, en 1 Pedro 5:13, ha dado lugar a una serie de conjeturas, muchos dándole el mismo significado que en el Apocalipsis. Otros se refieren a Babilonia en Asia, y otros todavía a Babilonia como Egipto. La suposición más natural de todas es que por Babilonia, en la Biblia, en Apocalipsis, se entiende la antigua Babilonia de Asiria, que estaba habitada en gran parte por los judíos en el momento que se trata. Este comentario se halla en la Biblia o en el diccionario bíblico de Smith. Cuando se enfrenta a las citas de las Escrituras, pero de forma retorcida, tal como las ofreció Satanás el diablo en el desierto, Jesús nos ofrece una joya de importancia fundamental de la sabiduría. El hombre tendrá vida a través de toda la palabra de Dios y no solo de pan. No solo de pan vivirá el hombre, ¿recuerda? Mateo 4:4. Nuestra impresión es que muchos feligreses son selectivos en la elección de temas bíblicos para su estudio y su digestión espiritual. Pero, ¿es esto justo? ¿Por qué, por ejemplo, estaría uno más interesado en la ética cristiana que, por ejemplo, el 27% de la Biblia que anuncia el futuro? Esto es la profecía. Si toda palabra de Dios cuenta y media la vitalidad cristiana, ¿no sería prudente que el no solo comer de la vida cristiana o la ética cristiana se debería considerar una parte importante de tiempo con temas de profecía? Varias excusas podrán venir. Algunos dirán: yo no me ocupo de la profecía, solo sé que todo va a tener éxito y punto. Por tanto, soy un panmilenarista. No sé cuál es el significado del reinado de 1000 años de Cristo y de los santos en el milenio, y yo realmente no estoy interesado en saber si está pasando ahora o llegará con Jesús en el futuro. Sin embargo, esta puede ser simplemente una forma de cobardía. El milenio, aunque solo se menciona en un pasaje en cuanto a su duración cronológica, es de hecho nada menos que el reino de Dios en su primera etapa. Y el reino de Dios es el corazón del mensaje del Evangelio, según Lucas 4:43, Hechos 8:12, etc. Toda diligencia posible parecería, por tanto, estar en orden en todas las cuestiones relacionadas con el reino. El texto de Apocalipsis 20 es en realidad, por lejos, de enormes proporciones. He aquí por qué. ¿Cuántos cristianos caen en desesperación por la comprensión de las palabras del Evangelio de Juan? Nadie, creemos. Lázaro, el que había estado muerto, salió atadas las manos y los pies con vendas. Eso está escrito en Juan 11:44.
una clara declaración sobre el regreso de Lázaro a la vida después de estar muerto. La declaración en Apocalipsis 24 estructuralmente no es más difícil. Como leemos: yo vi a las almas de los que habían sido decapitados, o sea, ejecutados por la palabra de Dios, el Evangelio del Reino. Hechos 8, 4 y 5, también verso 12, y Lucas 4, 43 y 5, 1. Las almas, dice aquí, de los decapitados por la palabra de Dios y volvieron a la vida y comenzaron a reinar con Cristo 1000 años. Esta proposición no es más compleja que la declaración de Lázaro de volver a la vida desde la muerte. En Apocalipsis vemos las almas de los que habían sido decapitados y volvieron a la vida y comenzaron a reinar con Cristo 1000 años. Las almas de los que habían sido decapitados significa simplemente aquellas personas que habían sido decapitadas. Alma en la Biblia en ningún caso se refiere a un componente inmortal del hombre. Alma se refiere a la persona humana, al ser vivo. Así, en el pasaje del milenio, Juan vio las personas, los seres vivientes, los seres vivos que habían sido decapitados y que vinieron a la vida. Esto, por supuesto, es la resurrección de los muertos. En primer lugar, la muerte por decapitación y luego el retorno a la vida a través de la resurrección, como fue resucitado, Lázaro, también lo serán estas personas nobles que habrán muerto por la fe. El punto principal en Apocalipsis 20 es que el retorno a la vida no es la conversión a la fe, sino la restauración a la vida después de estar muerto. No debe haber ninguna duda sobre esto en absoluto. Las personas descritas en Apocalipsis 20 primero murieron por ejecución y luego volvieron a la vida desde la muerte. Entonces comenzaron a reinar con el Mesías durante el milenio. Esto, por supuesto, demuestra que el milenio es un periodo de tiempo que sigue, no precede a la futura resurrección de los muertos creyentes. La promesa del gobierno futuro del mundo después del regreso de Jesús y la resurrección de los muertos es una de las enseñanzas del ABC de la Biblia. ¿No saben, dijo Pablo con un poco de indignación, que los santos van a regir el mundo? Y si el mundo va a estar bajo su jurisdicción, ¿no pueden ahora resolver sus disputas pequeñas en la iglesia? Véase 1 Corintios 6:2 en la versión Moffat. Podríamos añadir: ¿no entienden que el milenio es un periodo futuro del reino mundial de Cristo y de los santos después de la segunda venida y la primera resurrección? La Biblia está llena de información que describe los acontecimientos destinados a ocurrir justo antes del regreso de Jesús. Jesús no regresará a la tierra antes de que usted reciba en realidad un nuevo programa de los que enseñamos y predicamos. Él, el Señor Jesús y Pablo dedicaron gran parte de su enseñanza para apoyar la opinión de que ciertas cosas tienen que suceder primero. No hay tal cosa como un rapto pretribulación en la enseñanza de Jesús. Aunque existe un arrebatamiento, sí, para estar con el Mesías, Señor, en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17, con vistas a escoltarlo a la tierra, evento que será después de la tribulación. Recuerden Mateo 24, 29 y 31 y 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 10. Interesante, ¿verdad? Pero vayamos al retorno del Señor Jesús y a su enfrentamiento con Babilonia. Podemos leer: Miqueas 5 tiene algunas predicciones fascinantes sobre el papel del Mesías en su primera y segunda venida. Un método selectivo de estudio de la Biblia, sin embargo, conduce a menudo a la negligencia de la segunda mitad de la predicción de Miqueas. Miqueas 5:2 es famoso. Los cristianos deben confiar en que ya se cumplió la profecía, pero tú, Belén, Efrata, ¿recuerdan?
el menor de los clanes de Judá, de ti me saldrá el futuro gobernante de Israel, cuyo origen se remonta a un pasado lejano, a los días de antaño. Esta profecía célebre anunció el nacimiento del Mesías, quien es el heredero del trono de David en Jerusalén. Lo que es menos conocido es la predicción incumplida hasta ahora que sigue en los versos 4 en adelante. Leo: Él se levantará y será su pastor, el de Israel, con el poder de Yahvé o Yahweh, con la majestad del nombre de su Dios. Y ellos, o sea, Israel, estarán seguros. Eso no es cierto hoy. Por él, la grandeza del Mesías se extenderá a las zonas más apartadas del país. Él mismo será nuestra paz, refiriéndose al Mesías, cuando el asirio invada nuestra tierra, cuando pisotee nuestras ciudadelas. Y él, el Mesías, nos librará del asirio cuando ataque nuestra tierra y cuando pisotee nuestro territorio. Ahora bien, ¿cuándo el Mesías confrontó jamás a los asirios, que es un poder de Mesopotamia? Nunca ha sucedido, pero debe suceder. Los asirios como poder en el Medio Oriente aún tienen que surgir y amenazar a Israel. El Mesías aún no ha llegado en el poder de Yahvé o Jehová, su Dios, para liberar a Israel de la invasión asiria. Nuestro punto es que la fe en la palabra de Dios nos obliga a creer no solo en las profecías que ya han pasado en la historia, como el nacimiento del Mesías en Belén, sino en la liberación futura de Israel del poder del asirio por el Mesías. Como Barton Payne, en su famosa enciclopedia de profecía bíblica señala, Miqueas 5:6 dice que los ejércitos del Mesías estarán en la tierra de Asiria. El punto importante a mantener en el pasaje de Miqueas, que sigue sin cumplirse, es que cualquiera que sean las armas, habrá un conflicto en el momento y lugar identificado y con los resultados que se indican. Barton Payne, Enciclopedia de la Profecía Bíblica, publicada en 1973 en la página 81. La profecía extendida dada por Jesús a Juan en el libro del Apocalipsis habla de Babilonia como la malvada ciudad del futuro. Una escuela de estudio profético ha afirmado que Babilonia se refiere a Roma. Pero cuando Pedro firmó su carta desde Babilonia, él residía entre los judíos en Mesopotamia. Babilonia, la antigua sede de Nimrod en Génesis 10. No hay justificación para cambiar los nombres de Babilonia por Roma. Pero ¿qué pasa con la mujer que está sentada sobre 7 colinas de Apocalipsis 17:9? ¿Acaso los montes deben ser las colinas de Roma? Pero el texto no dice eso. Por muy fuerte que sea la tradición, la mujer es una ciudad sin duda. Sin embargo, las colinas en las que ella se sienta, en ninguna parte se dice que son literales colinas geográficas. Esa idea debió ser importada. La escritura dice, las 7 cabezas son 7 montes, 7 colinas, sobre los cuales se sienta la mujer. Los jefes o montes se definen por la escritura en el siguiente versículo, y son 7 reyes. ¿Nota los montes? 7 reyes en los que se sienta la mujer. La mujer se sienta también sobre muchas aguas, 17:1. ¿Aguas literales? No, porque el texto va a decirnos que las aguas que has visto en las que la mujer se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, en el 17:15 de Apocalipsis. A la mujer también se la ve sentada sobre una bestia escarlata en el 17:3, pero no se tiene la bestia como un animal literal. Así que los hechos son los siguientes. La mujer se define como la gran ciudad, 17:18 de Apocalipsis. Está sentada en, número 1, una bestia. Número 2, 7 cabezas, montes de la bestia. Número 3, aguas, muchas aguas. Sería errado comprender los montes literalmente cuando la bestia, sus cabezas y las aguas en las que se sienta la mujer no son literales, más bien simbólicas. Los 7 montes, por lo tanto, no son necesariamente una referencia críptica a Roma, en absoluto. Son símbolos de poder gubernamental. Isaías 13 proporciona una indicación adicional de la gran ciudad destinada a caer en el próximo día terrible del Señor. Verso 9, Isaías 13:9.
Cuando Dios dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, también voy a poner fin a la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los despiadados. Haré más precioso al hombre mortal que el oro puro y a la humanidad que el oro de Ofir. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la ira de Yahweh, oh Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Versículos 11 y 13. En ese tiempo que Babilonia se reducirá a una desolación, como Sodoma y Gomorra, y nunca más será habitada, o se vivirá en ella de generación en generación. El tiempo para este día terrible del Señor coincide con la destrucción de Babilonia, y después, en el mismo contexto, será la restauración maravillosa de Israel. Cuando el Señor tendrá compasión de Jacob, escogerá nuevamente a Israel y los establecerá en su propia tierra. Entonces extranjeros se unirán a ellos y se unirán a la casa de Jacob, y los gentiles llevarán a Israel, lo llevarán a su lugar, y la casa de Israel poseerá a los gentiles por heredad en la tierra de Jehová, como varones siervos y siervas. E Israel tomará sus captores, y los cautivos se pronunciarán sobre sus opresores. Isaías 14, 1 y 2. En ese mismo tiempo, una canción burlona sonará contra el rey de Babilonia, que ha estado oprimiendo a Israel y haciendo que el dolor, la confusión y la servidumbre dure. Verso 3. Este cuadro vívido del futuro concluye con una de las descripciones más bellas y consoladoras de la Biblia, de un mundo que bajo el gobierno del Mesías que vuelve, se podrá disfrutar de un milenio de paz gloriosa. Toda la tierra estará en reposo y en paz. Ellos prorrumpirán en gritos de alegría. Isaías 14:7. Qué rico y lleno de promesas es el futuro de Dios. Los cristianos deben esforzarse porque su llamado a ese mundo maravilloso y futuro sea seguro y cierto, como dice Pedro en 2 Pedro 1, 10 y 11. Amigos, hasta aquí nuestro compartir acerca de Babilonia, a la cual Jesús nuestro Señor enfrentará en su venida. Nos encontraremos en nuestro próximo programa. Y hasta ese momento, siempre sigamos enfocados en el reino de Dios.